Decían que Roma gobernaba con leyes, con arquitectura y con la gloria eterna de sus generales. Pero los pergaminos antiguos que he estudiado, escondidos durante siglos en bóvedas húmedas de monasterios, cuentan otra versión. Un imperio que moldeó su autoridad con madera, hierro y cuerpos suspendidos ante los ojos del mundo. La crucifixión, esa palabra que aún hace temblar a los escribas más viejos, no nació como un simple castigo. Nació como un lenguaje de poder, un dialecto de dolor que Roma hablaba con fluidez, y nadie que lo escuchara podía olvidarlo. Imagino, como si lo hubiera visto con mis propios ojos, la Vía Apia bajo el sol implacable de un día romano, no como la ruta gloriosa que describen los viajeros, sino como el corredor del silencio más oscuro del imperio. Allí, después de la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco, más de 6,000 cuerpos fueron levantados sobre cruces, extendidos a lo largo de más de 100 millas. No eran tumbas, eran advertencias. Cada madero decía lo mismo. Quien desafíe a Roma no morirá solamente, su muerte será un mensaje. Los cronistas antiguos, como Apiano, relataban con un tono casi resignado que Craso, el general que sofocó la rebelión, ordenó aquellas ejecuciones no por necesidad militar, sino para grabar en la memoria colectiva un terror imborrable, y lo logró. La rebelión de Espartaco fue la última que amenazó de verdad el corazón del imperio desde abajo, no por falta de valor, sino porque nadie volvió a atreverse a imaginar una victoria posible. La crucifixión era un teatro minucioso. Los romanos, maestros en el arte de la psicología política, sabían que una muerte lenta y pública quebraba a los pueblos mucho antes que las legiones. Los rebeldes eran fijados a los postes entre gritos, polvo y sol. Su agonía podía durar días. Los transeúntes quedaban atrapados entre la compasión y el miedo. Y así la propaganda respiraba. Roma no necesitaba pronunciar discursos, le bastaba un camino lleno de sombras humanas. Pero lo más aterrador no fue su uso en la rebelión de Espartaco. Fue su expansión como herramienta oficial en todos los rincones del imperio. Cualquier provincia levantada, Judea, Galia, Britania, podía terminar convertida en un escenario donde los postes quedaban erguidos durante meses, incluso cuando los cuerpos ya no pendían de ellos. Nadie sabía cuándo sería el siguiente condenado, y precisamente por eso funcionaba. En Judea, los ecos de las crucifixiones eran tan frecuentes que los habitantes las mencionaban con naturalidad amarga. En Galia, cuando el viento corría desde los campamentos romanos hacia los bosques, muchos juraban que llevaba consigo el olor a madera recién cortada, pues cada campaña traía consigo nuevos postes. Los romanos entendían bien el alma humana. Pocos temen morir. Muchos temen morir como un espectáculo. Desde mi perspectiva medieval, donde también he visto castigos brutales dictados por señores y reyes, puedo afirmar sin duda que Roma no castigaba. Roma escenificaba. El suplicio del condenado no era un fin, sino un instrumento. No se buscaba únicamente quebrar el cuerpo, sino quebrar la idea misma de resistencia. La crucifixión no era un acto de justicia, era un acto de dominación. Y mientras más se expandía el imperio, más perfeccionaba esta estrategia. Los historiadores romanos lo llamaban crux, pero para los pueblos dominados era algo distinto. Un horizonte de madera que siempre podía aparecer en sus caminos. Un recordatorio de que Roma no solo controlaba sus tierras, sino también sus miedos. Lo más inquietante, sin embargo, es que esta forma de muerte no se aplicaba al azar. Era selectiva, calculada, diseñada para implantar un mensaje en la conciencia colectiva. Roma dejaba claro que la sumisión traía vida, pero la rebelión traía un final lento y público. Y en esa ecuación simple, los pueblos aprendían a obedecer sin que un solo soldado tuviera que desenvainar su espada. Así, la crucifixión se convirtió en la columna vertebral invisible de la Pax Romana. Un pilar no hecho de mármol, sino de huesos.
no construido en los foros, sino en caminos polvorientos. Y aunque han pasado siglos desde su uso, su sombra sigue siendo tan larga como aquellas filas silenciosas sobre la Vía Apia. ¿Puede una civilización llamarse gloriosa cuando su poder descansaba en un sufrimiento tan calculado? Esa pregunta, escrita en los márgenes de los manuscritos antiguos, sigue sin respuesta. En los archivos más antiguos que he encontrado, entre pergaminos endurecidos por el tiempo y la humedad, Cartago aparece mencionada no como una ciudad, sino como un espectro. Una sombra arrasada que aún provoca escalofríos en quienes leen su destino. Los romanos la llamaban su gran rival, su espejo oscuro. Y cuando por fin lograron derribarla, no se limitaron a vencerla, decidieron arrancarla del mundo, no derrotarla sino borrarla. Imagino la última noche de la ciudad, iluminada por un resplandor anaranjado que no provenía del sol, sino del fuego. Desde las colinas cercanas, muchos debieron creer que nacía un nuevo astro, pues el cielo entero ardía sobre los techos cartagineses. Durante 2 años, la ciudad había resistido un asedio implacable. 2 años de hambre, miedo, enfermedades y plegarias cada vez más vacías. Pero aquella noche, los gritos ya no pedían auxilio. Pedían un final rápido. Los ancianos cronistas contaban que todo comenzó mucho antes, en las salas del Senado romano, donde un hombre de toga austera repetía sin descanso una frase que se convertiría en eco del destino. Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Cato el Viejo no necesitaba levantar la voz. Su insistencia era un martillo constante que fue moldeando la voluntad de Roma. Al principio muchos lo ignoraron, después lo escucharon. Finalmente, lo obedecieron. Cuando Escipión Emiliano, comandante de las legiones, puso en marcha el asedio final en el año 146 a.C., la decisión ya estaba tomada. Cartago no debía sobrevivir. No debían quedar templos, ni monumentos, ni generaciones futuras que recordaran sus victorias navales o sus mercados llenos de vida. Para Roma, un rival derrotado podía volver a levantarse. Un rival borrado no tenía regreso. Los textos antiguos describen la caída de la ciudad como un proceso lento, doloroso, casi ritual. Primero se quebraron las murallas, golpeadas una y otra vez por máquinas de asedio. Después, las calles se convirtieron en corredores de muerte mientras los ciudadanos se defendían casa por casa. Pero la tragedia mayor llegó con el hambre. Muchos habitantes sobrevivieron a las lanzas, pero no al vacío de sus manos. Otros sucumbieron a enfermedades que se expandieron entre los cadáveres que nadie podía enterrar. Cuando por fin las legiones entraron, Escipión contempló la devastación. Las fuentes cuentan que lloró. No por compasión, sino porque entendía que aquel acto marcaría un límite entre la guerra y el olvido. El fuego consumió templos, bibliotecas y viviendas. La ciudad ardió durante días enteros, elevando columnas de humo que oscurecieron el horizonte. Los hombres que no murieron fueron encadenados, las mujeres y los niños vendidos como esclavos. Las piedras mismas fueron retiradas, desmontadas una a una, como si Roma no quisiera dejar ni una ruina que pudiera reconstruirse en el futuro. Mucho se ha dicho sobre la supuesta sal esparcida en el suelo para que allí nada volviera a crecer. Algunos historiadores creen que es un mito, tal vez lo sea, pero incluso si nunca hubo sal, hubo algo peor: la intención de aniquilar una memoria. Roma no solo destruyó edificios, destruyó relatos, lenguas, objetos sagrados, generaciones enteras. Destruyó una identidad. Desde mi perspectiva medieval, donde he visto reinos caer pero nunca desaparecer del todo, la destrucción de Cartago resulta casi inimaginable. En mi tiempo, incluso los enemigos vencidos conservan un nombre, un pasado, una dignidad residual. Cartago, en cambio, fue reducida a ceniza y silencio. Un silencio tan profundo que los siglos posteriores tuvieron que excavar para encontrar sus huellas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta necesidad de eliminar no solo un poder, sino una idea?
La respuesta se encuentra en el corazón mismo de Roma. El imperio no toleraba espejos. Solo podía haber un centro del mundo, y Cartago, con su riqueza, su influencia marítima, sus antiguos éxitos, representaba la posibilidad de un futuro alternativo. Para Roma, eso era intolerable. Quizás por eso este acto sigue siendo tan perturbador. No se trató simplemente de una guerra. Fue la negación deliberada de una civilización. Un ejemplo construido con fuego para advertir a todos los demás. Roma no compartía el mundo, lo consumía. Hoy, después de siglos, su final sigue abriendo preguntas que queman igual que aquellas llamas antiguas. ¿Qué poder tiene un imperio que necesita borrar ciudades para sostenerse? ¿Qué grandeza puede construir un pueblo que levanta su futuro sobre las ruinas absolutas de otro? Las respuestas no son fáciles, pero la historia, en su crudeza, nos obliga a mirarlas sin apartar la vista. Entre los manuscritos polvorientos que he estudiado, pocos relatos me han causado tanta inquietud como los que describen la campaña de Julio César en la Galia. No eran simples conquistas, eran apagamientos. Era como si un viento frío soplara desde Roma y extinguiera, una por una, las hogueras que mantenían vivas a las tribus galas. Y aunque los romanos hablaban de expansión, orden y civilización, los pergaminos de los pueblos sometidos cuentan otra historia. Una en la que ciudades enteras desaparecieron en cuestión de días, como si jamás hubieran existido. Para comprender el horror de aquella época, basta con imaginar la Galia tal como era entonces. Bosques interminables, cielos grises cargados de nubes, ríos que serpenteaban entre llanuras húmedas y aldeas fortificadas donde las tribus defendían sus tierras con una fiereza ancestral. Allí, cada árbol tenía un espíritu, cada colina un dios, y cada guerrero llevaba en sus tatuajes la memoria de su clan. Pero cuando César llegó con sus legiones disciplinadas, aquella identidad milenaria se enfrentó a una maquinaria de guerra que no buscaba solo vencer, sino transformar. El ejemplo más trágico fue Avaricum, una ciudad a la que el propio César llamó la más hermosa de toda la Galia. Avaricum era el orgullo de su pueblo, rodeada de murallas sólidas y de bosques que parecían protegerla como guardianes silenciosos. Durante semanas, los habitantes resistieron las embestidas romanas, confiando en que la naturaleza y su valor los salvarían. Pero Roma no esperaba a que la naturaleza hiciera justicia. Roma la forzaba. Cuando finalmente las defensas cedieron, las legiones entraron como una ola de hierro. Los relatos antiguos hablan de cerca de 40.000 habitantes reducidos, casi todos, a la espada. ¿Qué significa una cifra así? Significa calles enteras cubiertas de cuerpos, hogares convertidos en cenizas, niños sin nombre llorando entre ruinas que ya no tenían dueño. Significa que una cultura, un modo de vida, un recuerdo colectivo, quedó reducido a un silencio que ni los pájaros se atrevieron a interrumpir. Y Avaricum no fue la única. Otras ciudades, como Cenabum y Noviodunum, sufrieron destinos parecidos. Algunas fueron quemadas hasta convertirse en polvo negro. Otras vieron a sus habitantes encadenados y enviados lejos, donde nunca volverían a pronunciar las palabras de sus ancestros. Roma lo llamaba victoria. Pero en los márgenes de los pergaminos galos, alguien escribió una frase que aún resuena. Lo que ellos llaman paz, nosotros lo vivimos como extinción. El episodio más cruel, sin embargo, ocurrió en Uxellodunum. Allí, los guerreros galos resistieron hasta el límite, obligando a César a tomar una decisión que mostró con claridad cuál era su verdadera estrategia. Cuando los defensores finalmente se rindieron, César no los ejecutó, los mutiló. Les ordenó cortar las manos a los guerreros sobrevivientes para enviarlos como advertencia viviente a toda la región. No era justicia, no era táctica militar, era terror puro. Desde mi perspectiva medieval, acostumbrado a ver reyes que castigan a rebeldes, puedo afirmar que nunca he encontrado un acto tan calculado. Roma no castigaba para corregir,
castigaba para dominar el alma de sus enemigos, y esa mutilación colectiva no solo hirió cuerpos, hirió generaciones. Los hijos de aquellos hombres crecieron viendo a sus padres sin manos, recordando cada día que Roma podía tomar no solamente la vida, sino la capacidad de sostenerla. Los historiadores romanos, tan preocupados por su imagen, intentaron justificar estas acciones diciendo que César aplicaba una política de economía de sangre. Decían que destruir ciudades o aterrorizar a las tribus evitaba guerras más largas. Pero los pergaminos galos, escritos con tinta mezclada con rabia y duelo, relatan algo distinto. Roma no buscaba evitar conflictos, buscaba eliminar alternativas. Una Galia fuerte, unida, orgullosa, era incompatible con la idea de un imperio que se extendiera hasta donde alcanzara el sol. Muchos siglos después, cuando leo estas narraciones en la penumbra de mi escritorio medieval, siento que las cenizas de aquellas ciudades quemadas aún flotan en el aire. Imagino a los druidas recitando plegarias en bosques ya destruidos, a los niños escondidos entre raíces mientras las legiones avanzan, y a los guerreros que sabían que la derrota no solo significaba morir, sino desaparecer de la memoria del mundo. La pregunta que surge, inevitable, es la misma que inquietaba a los propios galos antes de que todo se hundiera. ¿Puede un imperio llamarse civilizado cuando borra culturas enteras para imponer la suya? Roma construyó caminos, acueductos y foros magníficos, pero también dejó tras de sí una estela de destrucción tan vasta que todavía hoy sus huellas son visibles en los relatos de los supervivientes. César no solo conquistó territorios, conquistó silencios. Silenció ciudades, costumbres, ritos, lenguas y sueños. Y aunque sus comentarios celebran la grandeza de sus campañas, los cronistas vencidos escribieron algo distinto. Roma no construye imperios, los impone. El exterminio de ciudades en la Galia no fue una consecuencia de la guerra. Fue un método, una estrategia fría diseñada para moldear un mundo donde la resistencia dejara de ser imaginable. Y cuando la resistencia muere en el pensamiento, el imperio se vuelve eterno. Pero la historia, incluso la escrita por vencedores, siempre deja grietas. Y en esas grietas podemos escuchar las voces de los que ya no están. Entre las muchas prácticas que Roma perfeccionó para someter a pueblos enteros, ninguna resulta tan cruel en su silencio como el hambre. Las espadas dejaban heridas visibles, la crucifixión producía un miedo inmediato, pero el hambre trabajaba desde adentro, lentamente, sin ruido, como una sombra que se instala en los huesos y va debilitando no solo el cuerpo, sino la voluntad. Y los romanos, maestros en entender las debilidades humanas, la convirtieron en un arma tan efectiva como cualquier legión. El caso de Numancia, una pequeña ciudad celtíbera en Hispania, es el ejemplo más devastador. Allí, los habitantes se resistieron durante años a la dominación romana. No tenían grandes murallas ni ejércitos descomunales, solo un espíritu indomable que incomodaba profundamente a las legiones. Por eso, cuando Escipión Emiliano, el mismo que había destruido Cartago, llegó a Numancia, decidió que la ciudad no sería tomada por fuerza, sino por asfixia. Ordenó levantar un muro inmenso alrededor de todo el perímetro, bloqueando cada camino, cada sendero, cada grieta por la que pudiera entrar un saco de grano o un puñado de agua. Lo que siguió fue una larga noche que duró meses. En los pergaminos se cuenta que los habitantes, privados de todo recurso, comenzaron a consumir raíces, cuero hervido, incluso los restos que antes habrían despreciado. Pero cuando hasta eso faltó, la ciudad comprendió que no tenía salida. Algunos optaron por la rendición. La mayoría, según los cronistas, eligió la muerte. Encendieron hogueras y destruyeron lo que quedaba de su hogar para no dejar nada que Roma pudiera reclamar como trofeo. Numancia no cayó. Numancia se apagó a sí misma. En otra parte del mundo, décadas después,
Roma repetiría la misma estrategia durante el asedio de Jerusalén en el año 70 de Cristo. Bajo el mando de Tito, las legiones rodearon completamente la ciudad. Flavio Josefo, testigo de aquel desastre, escribió con un dolor apenas contenido que dentro de las murallas, quienes morían eran demasiado numerosos para ser contados. Las familias se encerraban en sus casas, esperando un milagro que no llegaba. Los muertos se acumulaban en las calles y el aire se volvía irrespirable. Los niños lloraban sin fuerzas, las madres se derrumbaban, y los ancianos miraban al cielo como si esperaran una señal divina. Pero lo único que escuchaban era el silencio. Ese silencio era el verdadero instrumento de Roma. El hambre no solo mataba, quebraba. No hacía falta empuñar una espada cuando la debilidad consumía a un pueblo desde dentro. Los romanos lo sabían bien. En los tratados militares de Frontino, un estratega respetado, se defendía esta táctica como una sabia economía de sangre. Para Roma, esperar era más rentable que atacar. Para los sitiados, esperar era morir despiertos. Cuando contemplo estos relatos desde mi tiempo medieval, donde también he visto aldeas caer por hambre durante asedios interminables, siento que la crueldad de Roma no estaba en su violencia explícita, sino en su paciencia. Mientras otros reinos golpeaban sin descanso, Roma simplemente cerraba las puertas del mundo y dejaba que el tiempo hiciera el resto. Y así, el hambre se convirtió en un arma invisible, una sentencia que no necesitaba juez ni verdugo. Solo un muro, un campamento y la indiferencia del poderoso. En los siglos que he estudiado como cronista medieval, he visto reinos caer, vasallos traicionados, cosechas perdidas, pero ninguna estructura de poder se compara con la que construyó Roma sobre los cuerpos de los pueblos vencidos. Si las crucifixiones fueron su advertencia y el hambre su arma silenciosa, la esclavitud fue el motor oculto que mantuvo al imperio funcionando como una máquina incansable. Roma no solo conquistaba territorios, convertía a sus habitantes en engranajes humanos. Las cifras preservadas en los textos antiguos son tan desmesuradas que parecen imposibles, pero los historiadores coinciden en su veracidad. Después del saqueo de Epiro en el año 167 a.C., a Emilio Paulo ordenó la captura y esclavización de 150,000 personas. No eran soldados enemigos, sino poblaciones enteras, agricultores, artesanos, mujeres, ancianos, incluso niños que aún no sabían pronunciar su propio nombre. Aquella multitud fue dividida, encadenada y enviada en caravanas interminables hacia los mercados del Mediterráneo. La miseria de tantos sostuvo la riqueza de unos pocos. Las notas de Plutarco revelan que el botín obtenido en Epiro fue tan enorme que Roma pudo suspender los impuestos ciudadanos durante décadas. Para el imperio, la esclavitud no era un daño colateral, era un sistema económico deliberado. Los campos más fértiles, las minas más profundas, los talleres más activos se llenaron de estas vidas capturadas. Y en cada construcción gloriosa que hoy se admira, templos, caminos, acueductos, aún resuenan, invisibles, los pasos agotados de quienes los levantaron sin recompensa. Pero el horror no terminó en Epiro. Tras la caída de Jerusalén en el año 70 a.C., Flavio Josefo contó que más de 90,000 habitantes fueron tomados como esclavos. Algunos fueron enviados a trabajar en canteras y minas, otros vendidos a tierras lejanas donde se perderían para siempre. Los jóvenes más fuertes fueron exhibidos como trofeos vivos en el triunfo del emperador Vespasiano. Aquel desfile, que los romanos celebraron como un símbolo de victoria, fue para los pueblos vencidos la confirmación de que Roma transformaba el sufrimiento humano en espectáculo. Desde la perspectiva de un hombre medieval como yo, acostumbrado a ver señores exigir tributos y servidumbre, me sorprende la escala descomunal del sistema romano. En mis tiempos, un señor feudal gobierna una región. Roma gobernaba continentes. Los esclavos no eran excepción, eran norma.
Las estimaciones sugieren que hasta un tercio de la población italiana llegó a ser esclava en ciertos periodos. Una sociedad construida sobre cuerpos ajenos no podía sostenerse sin violencia. Y Roma lo sabía. Los escritos de Livio mencionan ciudades enteras en Liguria y Galia, vaciadas de habitantes tras su rendición. A quienes no mataban, los marchaban en cadenas. Imagino a esas columnas humanas avanzando entre polvo y piedras, bajo un sol abrasador, con guardias romanos marcando el ritmo. Los llantos de los niños, los gritos de los padres separados, las miradas vacías de quienes comprendían que nunca volverían a ver su hogar. En esos instantes, la identidad dejaba de ser un patrimonio y se convertía en un recuerdo doloroso. La esclavitud no solo quebraba cuerpos, quebraba historias. Quien era vendido perdía su linaje, su lengua, su Dios, su futuro. Los romanos, al contemplar su grandeza, rara vez pensaban en ese coste. La gloria de sus plazas estaba construida sobre vidas que jamás serían recordadas. A veces, mientras leo estos textos a la luz temblorosa de una vela medieval, me pregunto cuántas voces fueron silenciadas por siempre. ¿Cuántos nombres quedaron enterrados bajo los mosaicos que turistas admirarán siglos después? Y me pregunto si un imperio que necesita tantos esclavos para sobrevivir puede llamarse realmente civilización. Roma se alzó sobre pilares de mármol, sí, pero también sobre columnas de dolor. Y las sombras de aquellos que fueron encadenados siguen siendo parte de la historia que no se puede ignorar. Cuando termino de recorrer estos pergaminos antiguos, siento que las voces de los pueblos vencidos siguen hablando desde el polvo. Roma se presenta en los libros como una civilización monumental, la cuna del derecho, el orden y la arquitectura eterna. Pero tras esa imagen de mármol, se oculta un precio que pocas veces se menciona: el silencio forzado de millones, las ciudades crucificadas, los hogares convertidos en ceniza, los asedios que mataron de hambre, las caravanas humanas reducidas a mercancía. Todo ello formó parte del mismo edificio imperial. Y aunque han pasado siglos desde que las legiones marcharon por Europa, África y Asia, las preguntas que dejaron atrás siguen tan vivas como entonces. ¿Puede considerarse grandeza aquello que exige borrar a otros? ¿Puede llamarse civilización un poder que transforma el sufrimiento en costumbre? La historia no solo debe recordar lo que Roma construyó, sino también lo que destruyó para perdurar. Antes de cerrar este relato, te invito a reflexionar. ¿Qué piensas tú sobre esta combinación de poder, violencia y gloria? ¿Dónde se encuentra la línea entre conquista y crueldad? Comparte tu opinión en los comentarios y toma una postura sobre la injusticia que aún resuena en nuestro presente.